Lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo leemos una vez más y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Puede tomar su asiento. Mientras toma su asiento, yo se la leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la manera siguiente, entonces la palabra, y no vamos a entrar en detalles por causa de tiempo, pero la palabra aquí que se usa como verbo es logos, que significa palabra también, por eso la Nueva Traducción Viviente dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Eso es hermoso. Y ahora vamos a ver la encarnación de Jesús. ¿Cuántos han escuchado acerca de esto, no? Tomen en cuenta de que estamos hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios se humanó. Aunque la palabra en sí, la palabra encarnación no se encuentra en la Escritura, y como hemos discutido en otras ocasiones, como la palabra Trinidad tampoco no se encuentra, como la palabra Biblia no se encuentra, pero sí el concepto, ¿no? Sí está. Hay muchas palabras que no se encuentran, pero sí está el concepto de la doctrina. Y entonces yo quiero llevarlos nada más para que veamos rápidamente algunos textos acerca de la encarnación. Aunque esta palabra, como les he dicho, no se encuentra, pero sí sus componentes en y carne. Por ejemplo, Juan lo usa ahí donde hemos leído en Juan capítulo 1, versículo 14. Si usted lo leyó, porque a veces lo leemos rápido, pero ahí dice, y el verbo fue hecho ¿qué? Carne. Entonces ya se usa la palabra carne. Y si usted va conmigo también a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, quiero que si lo puede encontrar y me acompañe, veamos que sí se usan sus componentes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice de la manera siguiente, en esto, está conmigo, ¿no? Dice, en esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que se encarnó, que ha venido en carne, es de Dios. Amén. Los que nosotros creemos que Cristo vino en carne. Y creo que no hay discusión entre nosotros, ¿verdad? No hay aquí ningún agnóstico o gnóstico, no hay ningún docetista aquí, ya estaremos hablando acerca de eso. Creo que todos creemos de que Jesús vino en carne. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Porque muchos, está conmigo. Vamos a Primera de Juan capítulo 1, les dije, ¿verdad? Versículo 7. Segunda de Juan, perdón, creo que es segunda de Juan. Versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Escuchó eso, hermano? Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y uno de los que negaba la humanidad de nuestro Señor Jesucristo eran los docetistas y los gnósticos. Y no entraremos en tantos detalles, pero yo quiero darles nada más algunas ideas de quiénes eran los docetistas. Y la palabra docetista viene de la palabra dokein, de la palabra griega, por eso docetista, y eso significa parecer. Para los docetistas, Jesús solamente parecía un humano, pero no era un humano. Es decir, ellos pensaban que solamente era divino y que aparentaba ser un humano. Para ellos era como
como un fantasma, así como cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, ellos pensaban que también era un fantasma, y Jesús les dice, tocadme. Ustedes recuerdan eso, ¿no? No vamos a ir a los pasajes para no tomar tiempo. Ellos creían que la humanidad de Jesús era solamente una apariencia, una especie de fantasma que parecía ser carne. Pero los primeros padres de la iglesia combatieron esta herejía, y uno de ellos fue Ignacio de Antioquía. Y Ignacio de Antioquía decía lo siguiente: si Jesús no habría derramado su sangre en la cruz, su muerte no tenía sentido. Es decir, era importante que nuestro Salvador fuera ¿qué? ¿Fuera qué, hermano? Humano. ¿Para qué? Para que hubiese derramamiento de sangre. Ya lo estaremos viendo. Esta herejía también fue rechazada en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Y quería hablar acerca de todos estos concilios, pero yo sé que nos llegaría a las 7 de la noche. Así que lo vamos a dejar para otra ocasión. Le recomiendo también que lea el concilio de Calcedonia, que son los concilios que nosotros reconocemos. La encarnación estaba profetizada. Vamos a Isaías capítulo 7. Le llevaré nada más a 2 pasajes donde habla acerca de la profecía que Jesucristo nacería, ¿no? La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. En el Antiguo Testamento, hermano, tenemos muchas citas escriturales acerca de las profecías de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero yo lo llevaré nada más a 2 y creo que con esto nos basta. Isaías capítulo 7, versículo 14, lea conmigo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. Usted sabe qué significa Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros, es Dios humanado. Entonces estamos viendo a Dios hombre. Entonces es lo que le dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros, Emmanuel. Emmanuel. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, que es el texto de nuestra iglesia. Isaías capítulo 9, versículo 6, creo que no necesita buscarlo porque usted ya lo sabe de memoria. Pero vamos ahí al Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Esto es interesante porque en este versículo podemos ver tanto la humanidad como la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, porque un niño nos es nacido. Vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y un hijo nos es dado, es decir, ya existía, es divino. El versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Eso es hermoso. Y nosotros podemos ver en estos 2 pasajes las profecías de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y al considerar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tomar en cuenta 2 aspectos muy importantes en esto. Y esos 2 aspectos es que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Vamos a verlo. Cristo fue al mismo tiempo y en un sentido absoluto, hermano, y total, verdadero Dios y verdadero hombre. Al hacerse él carne, aunque dejó a un lado su gloria, Jesús nunca abandonó o dejó a un lado su deidad, como algunos piensan. Es decir, que cuando unos piensan de que cuando Jesús se humanó, dejó a un lado su deidad. No, él es tanto hombre como Dios. Y en
en su encarnación Él retuvo cada atributo, Él retuvo cada atributo esencial de su deidad. Su total deidad y completa humanidad son esenciales para la obra de nuestra redención, la obra en la cruz que Él iba a hacer. Si Él no hubiera sido hombre, hermanos, Él no podía morir por nuestros pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre. Si Él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera sido efectiva. Su muerte no hubiera tenido tanto valor como la que tiene. Y entonces a esto, hermanos, se le conoce como la unión hipostática. Y entonces vamos a verlo brevemente para que nosotros podamos ir comprendiendo la importancia de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso de unión hipostática? La unión hipostática es la unión de dos naturalezas en la persona de Cristo. Amén. Y la unión hipostática se deriva de una palabra hipostasis que significa naturaleza o esencia. Y yo lo llevo a un versículo rápido para que veamos que sí en la Biblia encontramos estas palabras en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios ahí. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su, ¿de qué dice? De su hipostasis, dice en el original. De su sustancia y quien sustenta todas las cosas, la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La humanidad y divinidad de Jesucristo son necesarias, hermanos, para nuestra redención. Son necesarias. El Nuevo Testamento presenta sin lugar a dudas la persona única e irrepetible, al igual que nos muestra una clara distinción entre sus dos naturalezas, divina y humana, y esto se le conoce también como la persona teantrópica, es decir, la persona teantrópica viene o se deriva, mejor dicho, de teos, que es Dios, y antropos, que es hombre, es Dios hombre. Nosotros tenemos a un Salvador que es tanto verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que nos ha salvado. Y yo les traigo aquí, por ejemplo, la declaración de fe de nuestra iglesia acerca del Hijo, y se los leo, y dice de la manera siguiente: Dios el Hijo, enseñamos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y posee todos los atributos divinos. Creemos que Dios Padre creó todas las cosas para Él y por medio de Jesucristo continúan existiendo y operando. Enseñamos que Jesucristo representa la humanidad y deidad en una unidad indivisible. Creemos en la encarnación de Cristo, Dios hecho hombre, y en su encarnación, la segunda persona de la Trinidad existiendo eternamente. Ya explicaré eso porque dice eternamente, aceptando todas las características esenciales del ser humano, y de esta manera se volvió el Dios hombre. Amén. Es decir, que Jesucristo existe eternamente siendo Dios hombre. Y en este momento Él sigue siendo Dios hombre. No como para algunos unicitarios que Jesús ya no existe. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos en el cielo dice que solo vamos a ver al Padre. Porque el Padre fue que tomó forma de hijo. Y ahora el Padre es el que existe en el cielo. Entonces para nosotros no. Para nosotros Jesucristo es eterno. Es eterno. Vamos a Filipenses capítulo 2 versículo 6. Filipenses capítulo 2 versículo 6. Búsquenlo ahí. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Lo tenemos, amén. Dice, vamos a leer del 5 en adelante. Haya pues, y este es el capítulo donde habla acerca de la
humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿qué, hermano? El ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, lo que cantaba nuestro hermano, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sino que dice que se despojó a sí mismo. Se vació, en el original es se vació a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Él vino a servir a cada uno de nosotros. Y entonces podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en estas dos naturalezas, que son importantes para nuestra salvación. La Biblia presenta muchos contrastes, pero ninguno más sorprendente que aquel que Cristo en su persona debería ser al mismo tiempo verdadero Dios y verdaderamente hombre. Y yo les llevaré algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 4, versículo 6. Y vamos a ver de que Jesús se humanó también para comprender a cada uno de nosotros, para entendernos, amén, a cada uno de nosotros. Y como decía nuestro hermano Pablo, algunos de ustedes se propusieron venir a la iglesia y a veces nosotros decimos, estoy cansado. Pero veremos que Jesús estaba cansado, pero siempre le sirvió a su Padre Celestial. Veamos lo que dice Juan capítulo 4, versículo 6. Y este es el encuentro con la samaritana que tiene Jesús. Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? Cansado del camino, como muchos de nosotros, ¿no? Pero Jesús nos entiende en eso. Nos cansamos. Y dice, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, era como la hora sexta. Pero y los contrastes son estos, hermanos, que él se sintió cansado del camino humanamente, pero al mismo tiempo él ofreció descanso. Entonces por eso podemos ver esos contrastes, su humanidad y su deidad. Dios es hombre y es Dios. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Dice de la siguiente manera, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este hombre que se sintió cansado, también que ofreció descanso. Veamos también que él tuvo hambre. Vamos a Mateo capítulo 4. Ahí cerca, Mateo capítulo 4, versículo 2. Usted recuerda esto, ¿verdad? Cuando Jesús ayunó. Y después, dice, de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué, hermanos? Tuvo hambre. ¿Podemos verlo, hermano? Aquí estamos viendo de que Jesús sintió hambre, como usted y como yo. Pero Jesús había ayunado ¿cuánto tiempo, hermano? 40 días y 40 noches. Nosotros sentimos hambre al mediodía, ¿no? Antes de... Hacemos ayuno, ¿no? Hasta las 12. Y sentimos hambre. Jesús también sintió hambre. Y dice que él sintió hambre, pero a la misma vez dice que él era el pan de ¿qué? El pan de vida. Él es el pan de vida. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 35. Leo yo para ustedes. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él, hermano, aquel hombre que sintió hambre, también él al mismo tiempo es nuestro pan de vida. Él tuvo sed también. Y lo podemos ver con la samaritana también. Pero yo lo voy a llevar a otro pasaje. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 28.
Vamos a Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, y esto está escrito en el Antiguo Testamento, para que la escritura se cumpliese, ¿qué dijo? Tengo sed. ¿Jesús tuvo sed? Amén. Pero al mismo tiempo dice que Él es el agua de vida. Él es la fuente inagotable para saciar nuestra sed. Jesús mismo le dice a la samaritana, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él. Porque Él sacia toda nuestra sed. Podemos verlo en Juan, capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. Amén. ¿O está sediento, hermano? Jesús es la fuente de vida. Jesús es la fuente que sacia toda nuestra sed. Él también estuvo en agonía. ¿Usted recuerda eso? Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 44. Él estuvo en agonía y dice, Lucas 22, 44, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estuvo en agonía en el Getsemaní, hermano. Sintió esa agonía, esos momentos tristes que también nosotros pasamos, Jesús los entiende. Pero al mismo tiempo curó muchas enfermedades y alivió todo tipo de dolor. Jesús, aquel hombre que sintió agonía, también es quien sacia también y alivia nuestros dolores. Él es. Aunque ya existía desde la eternidad, vamos a otro, Juan 8:58, el que leía nuestro hermano el domingo pasado, acerca de la preexistencia de Jesús. Aunque Jesús ya existía desde la eternidad, también tuvo que crecer como un ser humano, como un niño, desde pequeño. Veamos Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, usted recuerda ese, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Él es desde la eternidad pasada, siempre ha existido. Pero también Él creció en edad, como todos los hombres. Veámoslo en Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Este niño crecía, dice. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Como todos nosotros, amén. Crecemos así, nos fortalecemos, nos llenamos de sabiduría, de la gracia de Dios. Él también sufrió la tentación y por eso se humanó también, porque como Dios no puede ser tentado, entonces Él tuvo que humanarse para ser tentado. Veámoslo en Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, ¿qué, hermano? Para ser tentado por el diablo. Amén. Y como les dije, pues Dios no podía ser tentado. Entonces él tuvo que hacerse hombre para ser tentado. ¿Y para qué todo esto, hermano? Para comprendernos a cada uno de nosotros. Ya lo estaremos viendo. Se limitó a sí mismo en su conocimiento. Humanamente se limitó a sí mismo en su conocimiento, aunque en él, o mejor dicho, él era la sabiduría de Dios. Amén. Y lo vamos a ver lo vamos a ver en el siguiente pasaje donde dice que lo vamos a dejar para más adelante porque quiero darle que él oraba también. ¿Usted recuerda eso?
Jesús humanamente oraba. Oraba. Y dice que pasaba las noches en oración, pues como cada uno de nosotros, ¿no? Amén. Él oraba. Pero también él respondía las oraciones de los que a él oraban, y lo vamos a ver. Vayamos ahí a Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús oraba al Padre. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pero este Jesús que hacía oraciones al Padre también contestaba las oraciones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 31, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Jesús también lloró. ¿Usted recuerda ese pasaje? Jesús lloró. Y cada uno de ustedes se lo sabe de memoria, ¿no? Jesús lloró, Juan 11:35, y todos lo saben. Pero también Jesús resucitó los muertos. Ahí mismo puede usted ver en Juan capítulo 11 que resucita a Lázaro. Amén. Resucita a Lázaro. Este Dios hombre, podemos ver los contrastes, como en su humanidad lloró, pero en su divinidad levantó los muertos. Amén. Él también, él preguntó, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo capítulo 16. Pero al mismo tiempo, él estaba preguntando, pero al mismo tiempo dice que él no tenía necesidad de preguntar, ¿no? Porque él conocía lo que había en el corazón del hombre. Entonces, yo tengo algunos contrastes más, hermanos, aquí, pero vamos a ver el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo se ha encarnado, y eso es uno de los motivos. Hemos estado viendo algunos contrastes aquí, y por qué envió Dios a su Hijo a la semejanza de carne de pecado, que ya lo leía la hermana Marta en Romanos capítulo 8. ¿Por qué razón lo envió en carne? Bueno, ahora tenemos muchas razones escriturales, y vamos a ir a una de ellas en Juan capítulo 1, versículo 18. Y una de las razones por la que Cristo se encarnó era para revelarnos a Dios. Amén. Es para revelarnos a Dios. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 18. Dice de la manera siguiente: a Dios nadie le vio jamás. ¿Está conmigo? A Dios nadie le vio jamás. No lo hemos visto, ¿no? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es decir, Jesús hecho hombre le ha dado, Dios hecho hombre le ha dado a conocer. Eso es lo que dice el texto ahí. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Vayamos ahí mismo a Juan capítulo 14, versículo, vamos a leer del 7 en adelante. Juan 14, 7. ¿Está conmigo ahí? Dice: si me conocieras, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por mis obras. Esto es interesante, hermano, en el versículo 11, donde dice, creer que yo soy en el Padre. Jesús no está diciendo creer que yo soy el Padre. Y aquí podemos ver la distinción de personas.
Dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Entonces Jesús vino y se encarnó para revelarnos al Padre. La única manera en que el hombre puede ver al Padre es conociendo o sabiendo acerca del Hijo. Amén. ¿Y cómo podemos conocer al Hijo nosotros, hermano? ¿Cómo lo podemos conocer? Por medio de las Escrituras, porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Nosotros conocemos al Hijo a través de la Escritura y conociendo al Hijo nosotros conocemos al Padre. Amén. Otra de las razones por las que Jesús se encarnó era para proveer un ejemplo para nuestra vida, un ejemplo para cada uno de nosotros. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro capítulo 2, verso 21. Vaya conmigo ahí. Capítulo 2, versículo 21. La vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo se nos presenta como patrón para nuestras vidas hoy en día, y que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Es decir, Jesús vino para que nosotros sigamos su ejemplo. Amén. No basta con ser moralistas, amén. O sea, no basta con portarnos bien, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser hijos de Dios. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando, ¿qué dice? Ejemplo, ¿para qué, hermanos? Para que sigáis sus pisadas. Es decir, si usted dice que es cristiano, ¿qué debe hacer? Seguir las pisadas de Jesús. Amén. Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 6 dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Debe andar como él anduvo. Entonces Jesús viene y nos deja ejemplo. Por eso se encarnó Jesús. Para que usted no tenga excusa de decir no puedo. Sí, porque él fue humano como usted y como yo. Y nos dejó ejemplo. Para que nosotros sigamos sus pisadas. Otra de las razones por las que Jesús se encarnó era para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y este es el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. O sea, donde usted y yo merecíamos morir, Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Sin la encarnación, hermanos, no tuviéramos un Salvador. El pecado requiere la muerte como pago, requiere la muerte, ¿no? Y como Dios no puede morir, ¿entendemos eso? O sea, Dios no muere. Entonces por eso tuvo que encarnarse para poder morir por el pecado y para poder pagar nuestra deuda. Así que el Salvador tiene que ser humano para poder morir. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con su sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que fuera hombre. ¿Para qué? Para que vertiera su sangre en la cruz. Amén. Por eso era importante que Él se encarnara. Pero la muerte de un hombre común, o sea, era importante que Él se humanara, ¿no? Y muriera en la cruz como hombre, derramara su sangre. Pero la muerte de un hombre común no era suficiente. Por lo tanto, tenía que ser Dios. Y por eso nosotros creemos que este que murió es Dios hombre. Amén. Y si no, veámoslos ahí mismo en Hebreos capítulo 10. Y necesitamos un Salvador, hermano, que sea Dios hombre. Necesitamos ese Salvador.
Hebreos capítulo 10, versículo 1, vamos a leer. Dice, porque la ley teniendo, escuche esto, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, que es lo que hacía los sacerdotes, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Escuchó eso? El 5, por lo cual entrando en el mundo dice, y esto es Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer ¿qué? Esto último, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, este sacrificio es el que necesitábamos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los sacerdotes dicen que ofrecían sacrificios todo el tiempo, pero eso no satisfacía la ira de Dios, no quitaba el pecado. Y por eso Juan, cuando lo ve en Juan capítulo 1, versículo 29, él exclama y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitábamos que Jesús fuera hombre y fuera Dios para poder quitar nuestro pecado. ¿Y para qué otra cosa se encarnó Jesús, se encarnó Dios? Para poder cumplir el pacto davídico. Usted recuerda que vamos a ir a Lucas capítulo 1, donde Gabriel le anuncia a María que se le daría un hijo, ¿no? Y ocuparía el trono de David. Lucas capítulo 1, versículo, vamos a leer del 31 en adelante. Lucas capítulo 1, búscalo ahí conmigo. Gloria a Dios, ¿lo tiene, no? Vamos a leerlo entonces, dice de la manera siguiente, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará ¿qué? El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿para cuándo? Para siempre, y su reino ¿qué? No tendrá fin. ¿Escuchó eso? Este que iba a reinar ¿para cuándo? ¿Para 30 años? ¿Para 5 años como los presidentes de aquí? No, para siempre, para siempre. Esto es importante, hermano, porque Dios se humana para tomar físicamente el trono de David, pero para que lo tome para siempre, este rey no debe morir, por lo tanto, tiene que ser Dios. Amén. Tiene que ser Dios, hombre. Vamos entonces, otra de las cosas por las cuales nuestro Señor Jesucristo se encarnó, dice, para destruir las obras del diablo. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Vaya conmigo a Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Está conmigo?
¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo. ¿Escuchó eso? El que practica el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. Amén. El hecho de que pequemos y le fallemos a Dios no significa que practiquemos el pecado. Pero el que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Esto era importante, hermano. Note que esto fue efectuado por la aparición de Cristo. El enfoque es sobre su venida. Era necesario, hermano, la encarnación para derrotar a Satanás, porque Satanás, en primer lugar, tiene que ser derrotado, ¿no? Y ya fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Y lo más impresionante, hermano, es que Jesús vino a derrotar a Satanás, como alguien le ha llamado, le vino a ganar en su propia arena, en el mundo que él domina. Amén. Que lo domina con el permiso de Dios. Al Dios de este siglo. Entonces Jesús se hace humano, o mejor dicho, Dios se hizo hombre para venir a derrotar a Satanás en su propio terreno. Como dirían algunos, ahora sí Jesús viene a ganarle a Satanás en su propia cancha. Y lo derrota. Y con toda su afición incluida. ¿Lo quiere ver? Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y esto me mueve y me alegra porque digo yo, Dios es tan grande que no hay comparación alguna con Él. No hay Dios fuera de Él. Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice de la manera siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. En la cruz. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Clavó aquel acta de decretos que era contraria a nosotros, aquello que nos acusaba, la clavó en la cruz. Y en el versículo 15 dice, y despojando a quienes, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En la cruz, ¿no? Esto es maravilloso, hermano, porque dice que los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos. Y la idea que toma el apóstol Pablo aquí es cuando un rey conquistaba a sus enemigos, los encadenaba y hacían un desfile exponiéndolos, diciendo, miren, los derroté. Es lo mismo que Jesús hace con los principados y las potestades. Dice que los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Era necesario que Dios se hiciera hombre para poder derrotar al enemigo y para poder salvar a cada uno de nosotros. También era necesario que Él se encarnara para ser un sacerdote, o mejor dicho, un sumo sacerdote compasivo, que este será un tema aparte, pero yo quiero llevarlos a una cita, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Vamos ahí, Hebreos capítulo 4, versículo 14, ¿lo tienen conmigo? Nuestro sumo sacerdote puede entender nuestras debilidades, porque Él fue probado como lo somos nosotros, hermano. Y como les dije al principio, como Dios no puede ser probado, entonces Él tuvo que hacerse humano, tuvo que hacerse hombre. Así que fue necesario que se hiciera hombre para ser probado, para ser tentado y para poder entender a cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó ¿qué? Los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, escuche bien, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es increíble, ¿no? Jesús fue tentado en todo lo que tú y yo hemos sido tentados. Él fue tentado, pero Él fue sin pecado. Él fue sin pecado. Y por eso en el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro sumo sacerdote, que nos comprende, que nos entiende en nuestras debilidades, pero que al mismo tiempo te anima a que sigas adelante. Amén. Y Él intercede por ti. En estos mismos momentos se está intercediendo por ti. Pero también Él se encarnó, ¿para qué? Para ser un juez competente. Esto es interesante, hermano, porque en estos precisos momentos Jesús es nuestro Salvador y Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, pero un día Él actuará como juez. Ya no va a interceder por nosotros, vendrá a juzgar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Veámoslo entonces, porque aunque yo sé que la mayoría a veces piensa de que Dios es el que va a tomar el juicio, pero la Biblia dice que el Padre le ha dado, le ha puesto en las manos de su Hijo el juicio. Vamos a verlo en Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5, versículo 22. Y vamos a ir concluyendo con estos puntos. Juan capítulo 5, versículo 22 dice de la manera siguiente. Porque el Padre a nadie juzga, escucho eso, ¿verdad? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, a su Hijo Jesús. Él vendrá un día como juez. Y cuando Él aparezca como juez, cada uno de nosotros debería estar limpio delante de Él por medio de su propia sangre. Amén. Veamos ahí mismo el 27, Juan capítulo 5, verso 27. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de ¿qué? El Hijo del Hombre. Amén. Si entendemos, hermano, o sea, podemos ver la humanidad y la deidad de Jesús. Entonces, todo el juicio será llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo, por cuanto en el versículo que hemos leído dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Y por qué era necesario que fuera Hijo del Hombre? Para que no haya ninguna excusa delante de Él. Amén. Para que no exista ninguna excusa. Por eso es necesario que este juez sea hombre. Para que usted y yo no pongamos ninguna excusa. Pero también es necesario que este juez sea Dios. ¿Para qué? Para que su juicio sea justo y verdadero. Amén. Por eso es importante. ¿Por qué tiene el juez que ser Dios? Para que ese juicio sea justo. Hermano, este tema que en sí encierra muchas cosas y que nunca podemos a veces hablar acerca de estos temas con más detalles, pero una de las cosas más importantes que nosotros podemos ver es que este Jesús o nuestro Salvador tenía que ser hombre. ¿Para qué, hermano? Para derramar su sangre en el Calvario. Y como leímos en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y alguien tenía que pagar el pecado. Nosotros, con nuestro pecado y nuestra desobediencia, ofendimos a Dios.
Y Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Pero ese alguien tenía que ser un hombre, pero ese hombre tenía que ser perfecto. Y solamente el Dios hombre llena esas cualidades. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Él fue que vino y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso Él se encarnó. Yo termino leyéndoles un canto que encontré y creo que se los mandé en la mañana. Y se titula El Verbo se hizo carne, de Marcos Vidal. Dice, se acometen grandes empresas en el nombre de Jesús. ¿Ha visto eso? Es decir, muchas empresas se levantan en el nombre de Jesús. Se acometen grandes empresas en el nombre de Jesús, nuevos héroes cristianos en olor de multitud. Todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué contradicción que sirviendo al Maestro nos traicione el corazón y caigamos en la trampa de la Torre de Babel, que nadando en la abundancia olvidemos nuestra fe. Nos seducen más las luces, y esto le puede pasar a cualquiera si no se agarra de las manos de Dios, hermano. Amén. Nos seducen más las luces que el impacto emocional, la respuesta de las masas y el carisma personal, que lo puro y verdadero, escondido en un rincón. Nos deslumbra más la fama, escucha esto, nos deslumbra más la fama que el calor del corazón. Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad. Prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad. Y aprender a ser cristianos a la lumbre de mi hogar y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y que entregó su juventud. ¿Y cuánto resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz? Nosotros no debemos olvidar esto, hermano. Que Él se hizo carne por amor a cada uno de nosotros. Y eso es lo que dice Juan, ¿no? Que ese Verbo se hizo carne. ¿Para qué, hermanos? Para pagar tu pecado y mi pecado. Por eso se hizo hombre. Y ahora nosotros debemos de vivir agradecidos con Él. Y todo el tiempo debemos de darle la gloria y la honra porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Y si alguno hoy en esta tarde quiere entregar su vida a Cristo, porque Él está con sus brazos extendidos como un Salvador, como un sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Hoy lo puede hacer, pero vendrá un día que Él actuará como juez. Ya no habrá tiempo, ya no habrá chance. Hoy es el día, hoy es el momento. Amén. Así que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tomemos a consideración que este Jesús, que se hizo carne, lo hizo por amor a nosotros. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y sigamos adelante en la obra del Señor. Amén. Yo paso a mi esposa. Que Dios bendiga a todos. Amén.